Estimados alumnos, ahora continuaremos resolviendo algunas situaciones relacionadas con ángulos. Veamos la primera situación. En un reloj analógico, la manecilla de las horas y de los minutos giran con velocidades diferentes. Si el reloj marcaba 9 horas, aquí está, 9 horas, y ahora marca 9 horas y 15 minutos. Quiere decir que la manecilla de los minutos ha girado 90 grados. Vamos a verificar esta afirmación. Aquí, en un primer momento, la manecilla del minutero está en esta posición y luego cuando pasan 15 minutos se encuentra aquí. Entonces habrá habido este ángulo. Pero este ángulo no es cierto que es la cuarta parte del ángulo de una vuelta. Claro, toda una vuelta, este ángulo es su cuarta parte. Y no sabemos que todo el ángulo de una vuelta equivale a 360 grados. Entonces lo tenemos que dividir entre 4. Esta medida es 90 grados. Afirmamos entonces que el ángulo es 90 grados. Con esta información vamos a responder la siguiente pregunta. A. Si el reloj marcaba 9 horas y 10 minutos y ahora marca 10 horas y 10 minutos, ¿cuántos grados giró la manecilla de las horas? Aquí tenemos el reloj. En un inicio la hora es 9 horas y 10 minutos. Aquí está. Ahora marca 10 horas y 10 minutos. Entonces ha pasado una hora. Debemos recordar que cuando pasa una hora, la manecilla de las horas, el horario, se desplaza el ángulo beta. Aquí está. Cuando pasa una hora, se desplaza el ángulo beta. ¿Cómo podemos determinar este ángulo beta? Dicho ángulo equivale a la 12ª parte de una vuelta. Claro, como todo equivale a una vuelta y es 360 grados, y aquí está dividido en 12 espacios. Como son 12 espacios, cada uno de ellos equivale a la 12ª parte de 360 grados. Entonces, para determinar beta, tengo que dividir 360 entre 12 y eso equivale a 30 grados. Entonces, el ángulo que gira la manecilla de las horas es 30 grados. Veamos la siguiente pregunta. El reloj marcaba cierta hora. Después de 2 horas, ¿qué ángulo giró cada manecilla? Aquí son las 9 en punto. Entonces, en un inicio son las 9 horas. Después de 2 horas marcará las 11. Entonces, el horario que estaba en esta posición ahora debe estar aquí después de 2 horas. Mientras que el minutero, como han pasado 2 horas, ha dado 2 vueltas. Sabemos que cuando pasa una hora, esta manecilla del minutero gira 360 grados. Va a dar toda una vuelta, 360. Entonces, cuando pasa 2 horas, girará el doble. 2 por 360, 720 grados. Ese es el ángulo que gira el minutero después de 2 horas. Ahora veamos para el horario. El horario, como hemos visto anteriormente, cuando pasa una hora, gira 30 grados. Entonces, cuando pasa 2 horas, girará el doble. 2 por 30 grados, 60 grados. El horario gira 60 grados. Situación 2. El siguiente croquis muestra algunas avenidas principales del distrito de Jesús María. Sobre ellos se ha trazado 2 rectas secantes que están y los ángulos que estas rectas generan. Calcula el valor de x. Si te das cuenta aquí, estos 2 ángulos son opuestos por el vértice. Ahora, ¿qué se cumplía cuando son opuestos por el vértice? Entonces los ángulos son de igual medida. Entonces debemos igualar estos 2 ángulos.
Se ha planteado esta ecuación, 17 menos 3x es igual a 2x menos 43. 43 está restando, pasa a sumar, número con número. 3x está restando, pasa a sumar con 2x, variable con variable. Quedaría de esta forma, 17 más 43 es igual a 2x más 3x. Voy a sumar aquí los números, 17 más 43, 60, 2x más 3x, 5x. De 5 está multiplicando, pasaría a dividir a 60. 60 entre 5, el valor de x es 12 grados. Y esa es la respuesta. Muy bien. Pasamos a la situación 3. La situación 3 nos plantea lo siguiente. En la figura, OM es bisectriz del ángulo AOC. Calcula el valor de x. Aquí nos damos cuenta que por ser bisectriz, el ángulo AOM es igual a MOC. Aquí es 90 grados, entonces aquí hay otro ángulo que también es 90 grados. Entonces podemos afirmar que el ángulo AOM y MOB son complementarios. Los dos ángulos deben sumar 90 grados. AOM más MOB, 90 grados. Pero conocemos cuánto mide MOB. MOB es 26 grados. La medida del ángulo AOM más 26 grados es igual a 90 grados. 26 pasaría a restar. El ángulo AOM es 64 grados. Vamos a escribirlo aquí. El ángulo AOM es 64 grados. Pero como OM es bisectriz, si OM es bisectriz, el ángulo AOM es igual al ángulo MOC. El ángulo AOM es igual al ángulo MOC. Entonces MOC es 64. MOC, este ángulo mide 64 grados también, igual que él. Ahora, ¿qué más observamos? Observamos que el ángulo AOD es un ángulo llano. Entonces, todo este ángulo mide, por ser ángulo llano, 180 grados. Entonces, planteamos la siguiente ecuación. 64 más 64 más x equivale a 180. Sumo los números. 64 más 64, 128, más x igual a 180. 128 está sumando, va a pasar a restar. El valor de x es la diferencia, que es 52 grados. Y esa es la respuesta. Situación 4. Nos dicen lo siguiente. La línea blanca es el recorrido que realiza una bola de billar. Como podrás observar, en su recorrido hasta llegar al agujero. Forma distintos ángulos. Esta es la trayectoria, ¿no?, que sigue la bola de billar y va a determinar estos ángulos. Teniendo en cuenta esta información, pregunta A, ¿qué clase de ángulos identificas? Nombra cada uno de ellos mediante la notación matemática correspondiente. Veamos, ¿qué ángulo observas? Muy bien, hay un ángulo agudo. ¿Dónde está el ángulo agudo? A ver. Muy bien, acá hay un ángulo agudo menor que 90 grados. También observas por aquí un ángulo obtuso. ¿Dónde hay un ángulo obtuso? Muy bien, este es un ángulo obtuso, mayor que 90 y menor que 180. También observamos un ángulo recto. ¿Dónde están los ángulos rectos? En las esquinas. Aquí está el ángulo de 90 grados. Ángulo recto. También ángulos consecutivos. Aquellos ángulos que tienen el mismo vértice y el lado común. Consecutivos. También ángulo llano. Aquí la suma de los tres ángulos es 180 grados. Ángulo llano. También los ángulos adyacentes, que son los consecutivos, pero que forman un ángulo llano. Siguiente pregunta. Pregunta B. Calcula el valor de x. Bien, tenemos aquí la misma imagen. Observamos que estos tres ángulos forman, claro, observamos que forman un ángulo llano. El ángulo llano equivale a 180 grados. Plantearíamos la siguiente suma. 2x más 10 más 6x menos 10 más x es igual a 180 grados. Voy a agrupar los términos semejantes. 2x, 6x y x.
2x más 6x más x es igual a 180. 10 está restando, pasaría a sumar. 10 está sumando, pasaría aquí al segundo miembro a restar. Números y aquí las variables. La incógnita. Voy a sumar 2x más 6x, 8x, más 1x, 9x, 180 más 10, 190, menos 10, 180. Este 9 está multiplicando, va a pasar a dividir. El valor de x es 180 entre 9. Entonces x es 20 grados. Esa es la respuesta. Situación número 5. Nos piden calcular el valor de x en los siguientes gráficos. Veamos el gráfico A. Nos dan un triángulo. ¿Qué se cumple en un triángulo? Tengo ángulos agudos. Se cumple que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Entonces planteo mi ecuación. 41 más 58 más x igual a 180. Sumo los números en un miembro. Es 99 más x es igual a 180. Este 99 está sumando, pasa a restar. X es 180 menos 99. El valor de x es 81 grados, la diferencia. Pasamos al siguiente problema. Problema B. Me dan el siguiente gráfico. Un triángulo, tengo dos ángulos interiores y el tercer ángulo, pero es el exterior, el ángulo exterior. ¿Qué se cumple? Que la suma de las medidas de dos ángulos internos de un triángulo es igual a la medida del ángulo adyacente al tercer ángulo, el ángulo exterior. Suma de los dos interiores me da el ángulo exterior. 35 más x es igual a 107. 35 está sumando, pasaría a restar. 107 menos 35 es el valor de x. Por lo tanto, x es 72. Y esa es la respuesta. Tercera pregunta, pregunta C. Nos dan el siguiente gráfico. Triángulo, ángulo externo, ángulo externo, ángulo externo. Recuerda que la suma de las medidas de los ángulos externos de un triángulo es 360 grados. Planteo mi ecuación. 3x más 4x más 5x, 360. 3x más 4x, 7x, 7x más 5x, 12x. La suma sería aquí, 12x es igual a 360. El 2 se está multiplicando, pasa a dividir a 360, entonces el valor de x es 360 entre 12, 30 grados. Y ese sería el valor de x en la tercera letra, la letra C. Muchas gracias por su atención.